me gustaría que de pronto, con relación a esta recapitulación y balance de la sesión anterior, para empalmar con el resto de la sesión de ahora, bueno, me he tomado como una hora, pero me parecía justo y necesario. Me gustaría que puedan plantear las preguntas o comentarios, las consultas o observaciones que les parezca conveniente. Con todo gusto, como siempre. Arturo, ¿qué tal? Una Un hombre, cuéntame. consulta. Bien, me pareció, si no te capté mal, mencionaste un paralelo, si se quiere, entre bueno, los universalistas y, bueno, entre lo universal y lo particular, ¿no? Entiendo yo en relación con la destrucción, si se quiere, de ciertos conceptos perpetuos, ¿no? Por ejemplo, Claro, género mujer, ¿no? claro. Esta apertura que sea, entiendo yo, sea un plano de un reconocimiento o ya no discusión sobre un Estado liberal. Entiendo que parte de esa perspectiva. ¿Cómo? O, no, te comentaba que esta apertura del concepto, ¿no? O sea, destruir lo perpetuo del universal del concepto femenino, tiene como presupuesto, entiendo yo, ya el avance de un planteamiento liberal. O sea, en un esquema liberal se puede aceptar eso, o, y para llevarlo a un tema de sociedades más conservadoras, como puede pasar en Perú, ¿no? Que es bastante multicultural, valga el término. Si en cierta zona de la serranía, por ejemplo, donde todavía hay un concentrado machismo, no hay una compatibilidad con esta apertura. Es decir, si la idea de la ampliación del término feminismo, de amoldarlo a las realidades de decisión personal, solo son propias de estados totalmente liberales, o puede aperturarse esto también en ciertos estados comunitarios o en sociedades mucho más cerradas o culturas mucho más cerradas, como por ejemplo en la serranía peruana. Eso te quería ¿Ya? consultar. Sí, sí, sí. Eh, Hay varias cosas, ¿no? Sin duda, estos cuestionamientos a los universalismos eh, eh, tienen su origen en los procesos de modernización o de la emergencia de la modernidad o las modernidades que, pues inicialmente, valgan verdades, provienen de Occidente, ¿no? Em, pero que no siempre, a ver, depende de cómo estés utilizando el término liberal, ¿no? Porque, o sea, si es en un término, nada, general, puede que sí, ¿no? Pero claro, si utilizamos el término liberal como vinculado al liberalismo político, al liberalismo económico, sí, no, diría, ¿no? Eh, Claro, solamente para sí, es perfecto lo que tú indicas, ¿no? El liberalismo nos enseña que puede ser conservador moralmente, ¿no? O el ser liberal puede también ser uno conservador moral, ¿no? Moralmente. No, me refería, digamos, a la sección más amplia del liberalismo, claro, entendí. ¿no? Yo creo que, gracias. Sí, entendí, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, eh, cualquiera de estas posiciones eh, como de demolición de los universalismos, sin duda implican la crítica, ¿no? La crítica como herencia de la ilustración, sin duda alguna. Eh, Tiene Foucault este famoso texto, que es una relectura del que es la ilustración de Kant, el que es la crítica, ¿no? Eh, eh, es decir, no hay, no hay forma de entender cualquiera de estos emergencias de actitudes críticas sin entender en general cómo emerge la crítica desde el siglo XVII, ¿sí? En Occidente, y además digamos, la crítica eh, como, eh, como cuestionamiento de
racionalidades, de prácticas, de dispositivos y de técnicas desarrolladas por el propio Occidente, ¿no? Por ejemplo, para el caso que me comentas de ciertas zonas de pronto los Andes peruanos o de otras, de los Andes de otras partes de Sudamérica, allí habría que ver, porque hay que tomar en cuenta, obviamente, que en el caso de los Andes, en general de Sudamérica, es una de las zonas en el mundo que donde el poder pastoral del cristianismo medieval tuvo más éxito, ¿no? Eh, o sea, mm, después digamos, 5 siglos después de la conquista de América, sin duda alguna, eh, eh, pro- eh, los Andes son mucho más cristianos, cristiano-católicos, o bajo otras modalidades de cristiandad, puede ser también. Los Andes sudamericanos son mucho más cristianos que muchas regiones de Europa, sin duda alguna, ¿no? Eh, y en ese sentido, de pronto habría que ver, ¿no? Cuáles son las configuraciones culturales concretas en tales o cuales contextos locales en los Andes de tal y cual región. Eh, Habría que ver si es que si es que esas racionalidades de sexo y género no, o sea, ¿a qué dispositivos obedecen? ¿No? Dispositivos en el sentido Foucaultiano del lesiano del término, ¿no? ¿A qué dispositivos del término obedecen? ¿A qué prácticas? De pronto a qué tecnologías de gobierno? ¿A qué tecnologías de poder? ¿A qué tecnologías de pronto el sí mismo? En fin, ¿cuáles son un poco las lógicas que están operando allí, ¿no? Uno pudiera creer precisamente que por hablar del mundo andino y tal, está hablando directamente de tradición, digamos, de configuraciones culturales prehispánicas y la mayor parte de veces no, ¿no? Em, Habría que ver, bueno, que sé yo, supongamos que para el caso de la Amazonía, habría que ver también como área por área, ¿no? Allí no me atrevería, bueno, en la Amazonía no soy para nada, ni ínfimamente ningún especialista, entonces no hablo gran cosa, pero sin duda alguna, em, la tradición crítica de origen europeo es la que está a la base, ¿sí? De cualquiera de estos cuestionamientos de los universales, ¿no? En Crítica a la razón cínica, Peter Sloterdijk, o Sloterdijk, como se pronuncia, plantea que, por ejemplo, uno de los elementos claves de la función crítica en el mundo europeo, de los siglos XVII, XVIII, XIX, era la crítica de la verdad revelada, ¿no es cierto? La crítica de la verdad revelada. Eh, es decir, el hecho de que se cuestionara que existiera algo así como una verdad que es revelada por alguna deidad, ¿no? Entonces esa distancia, esa posición escéptica respecto de toda revelación de la verdad eh, es una característica importante de la crítica moderna, ¿no? Un poco en la línea de esta denominación que Ricoeur dio para Marx, Nietzsche y Freud, ¿no? De los maestros de la sospecha, ¿no? Eh, esta posición de, de sospecha respecto de cualquier verdad revelada, de cualquier discurso, práctica o racionalidad que se pretenda como per se universalmente válida, ¿no? De modo tajante, de modo absoluto, de modo total, de modo completo, de modo definitivo. Eh,
El problema es que, obviamente, ¿no? Hay toda una serie de debates en los estudios culturales, en Estados Unidos, perdón, en Latinoamérica, en África, en Asia, etcétera, en torno a la relación entre estudios culturales y movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Y claro, eh, lo que obviamente podría ser un riesgo, y de hecho es un riesgo, y lo ha habido en muchísimas ocasiones, es la arrogancia, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Uno podría sentirse, ah, ya, bueno, nosotros somos los críticos, ¿no? Eh, este, y están los otros, que son pues los que no tienen la capacidad de desarrollar la crítica, ¿no? Ese es, eh, ese es un poco el peligro de la crítica. Por eso es que Sloterdijk le titula su libro Crítica a la razón cínica, ¿no? Porque de algún modo la emergencia de la crítica racional desde el siglo XVII resulta como en cierto cinismo, dice Sloterdijk, ¿no? Un poco la fórmula de Sloterdijk es la siguiente, ¿no? Sé bien que la crítica, la actitud crítica, no me hace mejor que los demás, pero en el fondo, ¿no? Me siento mejor que los demás, ¿no? Es un peligro, ¿no? Como cierta arrogancia moral, ¿no? Eh, eh, de que, bueno, sí, eh, pucha, nosotros que estamos embebidos del discurso universitario, no, nada, ¿no? Este, de hecho, es un peligro el discurso universitario, ¿no? Para utilizar un término de, de, de- de Jacques Lacan, ¿no? Eh, Obviamente, nosotros que seguramente todos los que estamos acá, que hemos tenido dentro y fuera del Perú varias experiencias con diferentes tipos de personas, diferentes grupos humanos, ¿no? Sabemos bien que esas posiciones a veces pueden ser esas posiciones de cierta razón cínica, de cierta arrogancia moral, de cierta intelectualidad crítica, existen y son muy problemáticas, ¿no? Qué sé yo, uno puede ponerse a pensar, por ejemplo, eh, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los ensayos de Octavio Paz, ¿no? Los ensayos de Octavio Paz. Eh, Sobre todo los que comenzó a publicar desde El Arco y la Lira, de la década de 1950, ¿no? Y Paz, que bueno, siempre fue un libre pensador, un intelectual independiente. Paz, siempre sin afiliarse a ningún tipo de moda académica, de ningún tipo de escuela teórica en especial, aunque sí tuvo sus simpatías por ciertas corrientes filosóficas de su época, sin duda, especialmente el heideggerianismo. Paz, por ejemplo, siempre tuvo una especial sensibilidad estética, intelectual, de apertura a, a muchas prácticas culturales, a muchas prácticas estéticas, a muchas prácticas literarias, espirituales, etcétera, etcétera, de varias partes del mundo, que, habían, digamos, que sostenían y que siguen sosteniendo muchas actitudes críticas, ¿no? No a lo ilustración europea, ¿no? Pero bueno, ¿no? Por ejemplo, todas las reflexiones de Paz acerca de Lao Tse o de Chuang Tzu, de toda esa tradición taoísta impresionante en el mundo de habla china y demás, o por ejemplo, toda esa tradición vinculada con las Robaiyats, en la poesía persa, siglos XII, XIII, ¿no? 11, 12, 13, con Omar Khayyam y etcétera, gente por allí, ¿no? En fin, ¿no?
Me parece claro, un problema de pronto de los estudios culturales, como una suerte no sé, de proyecto, podría ser que muy a su pesar, se puede erigir como una especie de posicionamiento en ocasiones entre cínico y arrogante, ¿no? Frente a otros posicionamientos frente al mundo, ¿no? Eh, nada, hay algunos que son un poquito más así que otros, ¿no? Siempre me acuerdo de Walter Miñolo, ¿no? Miñolo es uno de esos, no, bueno, estoy seguro que algunos de ustedes han leído a Walter Miñolo, yo lo conocí en algunas ocasiones, fuera y dentro del Perú, y la verdad es que paso, ¿no? O sea, digo, él es uno de esas encarnaciones de la arrogancia intelectual, pero hablando, sí, en nombre de los marginados de Occidente, etcétera, 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 ¿no? O sea, digo, entonces, muy divo el hombre, ¿no? Ya muy divo, ¿no? En cambio, por ejemplo, creo que Álvaro lo conoció, o lo conocido, Enrique Dussel, ¿no? No, ese man es otra cosa, ¿no? Dussel es otra cosa, ¿no? Eh, o Santiago Castro Gómez, ¿no? O Eduardo Restrepo, varios de estos latinoamericanos, otra cosa, ¿no? En fin, ya un poco me fui por las ramas, discúlpeme, pero la idea es esa, la idea es esa, la idea es esa, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar, agregar algo, por favor. Permíteme un ratito que quiero... Un poco para complementar, Arturo, lo Dale, que dale. decías, esa lectura crítica, a mí me parece que, bueno, todo el tema que se estaba borrando, ¿no? De los estudios que hemos estado realizando, ¿no? Esta propuesta, me parece una lectura para poderlo generalizar, ¿no? Una lectura de mucha apertura, ¿no? O sea, Claro, es un entrecluce de varios puntos. A mí me parece eso muy enriquecedor porque definitivamente una cosa no se puede quedar en un absoluto y ahí creo que es muy clara esa crítica, ¿no? Ahora, sobre lo que tú hablabas de la parte crítica y arrogancia, que algunas veces se mezcla, ¿no? El problema de esas posturas es que al final es fácil criticar, pero no construyes. claro, claro, claro. Asiento en una crítica que incluso la veo en mi carrera, ¿no? Eh, parece que pierdes algunas veces un norte en la crítica. O sea, yo creo que la crítica es sacar aquello que no puede servir o no sirve para encaminar a la corrección, ¿no? O sea, es decir, creo que siempre hay un norte, o sea, a dónde apunto, ¿no? Pero no puedo generar una deriva, ¿no? Y te lo digo muy, muy concreto, y perdona que me meto a un tema que creo que no es del objeto de estudio, que es la aplicación del derecho, ¿no? Como abogado que te comenté. Decía por qué. Por ejemplo, aprovechando el tema del feminismo que tú trabajas, tú sabes que, bueno, ahorita hay el delito de feminicidio, ¿no? Sí, No sé si hizo mucho, ¿no? Todo esto. Pero tengo dos lecturas, ¿no? Una cultural, bueno, las dos son culturales, creo yo, no sé si el ¿ya? término está bien, y una que te queda, te hace pensar en relación a esto, a esta universalidad del término feminismo, ¿no? eh, el feminismo tiene una construcción que aparentemente te dice que es el hombre que mata a la mujer, así a secas, Ajá, ¿no? ajá, sí, sí, Pero viene la otra interpretación que se quiere dar sobre la base de lo que incluso movimientos feministas dicen, ¿no? O sea, una relación lésbica, por ejemplo, ¿no? Una relación lésbica se puede dar en iguales espacios de discriminación o abuso de poder. Es decir, una de ellas trabaja todo el día, tiene años de convivencia, llega a la casa y le dice, oye, todo está desordenado, ¿no? O sea, se mantiene esa idea que la ley, con que la ley nació, es decir, la mujer está subordinada al hombre, ¿no? Entonces, salió en la Corte Suprema y dijo, por si acaso, si una mujer mata a una mujer, incluso en esas circunstancias, no es feminicidio, ¿no? claro. Y te lo digo curioso, ¿por qué? Porque puede ser que en capital, ¿no? O en cierta provincia un poco más aperturada a esto,
puede darle la vuelta y decir, bueno, se cumplen los requisitos, te aprovechaste de una posición de dominio, laboral, por ejemplo, ¿no? Y terminaste, una mujer terminó matando a otra, su pareja, pero en el 2020. Y en el 2020 te vas al mismo escenario en una sociedad más costumbrista, como en la Sierra, por ejemplo, en la misma circunstancia, pero nunca va a ser feminicidio. Claro. Entonces, observamos dos lecturas de la realidad, claro, dos perspectivas de lectura de realidad, donde nuevamente nos encontramos con el tema de estereotipos, pero ya en relación, por ejemplo, y es importante por lo menos para derecho, ¿no? En ese sentido creo que, bueno, hasta en términos marxistas creo que se entiende más, ¿no? Una infraestructura, ¿no? Eh, va a necesitar de un norte que no lo va a definir el derecho, pero sí lo va a tener que encontrar en otras áreas, ¿no? Sociología, los estudios culturales, el discurso político, que me parece que inspira mucho Claro. este tema de los estudios culturales. Claro. Entonces, a eso me referí un poco cuando decía que la apertura de esta posición a ver los fenómenos de la realidad es muy buena, es muy interdisciplinaria, eso me parece bueno, pero muchas veces creo que se agota en muchos casos la crítica, pero no una respuesta a lo que necesito. Sí, mira, Entonces, es ese es un punto, interesante creo, ¿no? el debate que planteas porque, digamos, desde una lectura Foucaultiana, yo noto una tensión entre el concepto general de homicidio y el concepto de feminicidio. ¿Cuál es la tensión que noto? Eh, el derecho penal moderno, sobre todo del siglo XIX en adelante, eh, individualiza las responsabilidades, ¿no es cierto? Es decir, es el individuo, X, Y, Z, el que por ciertas razones que se determinan producto de los peritajes, la investigación, quien llevó a cabo ese asesinato por tales y cuales circunstancias, tales y cuales razones, etcétera, 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 ¿no? Es decir, el concepto, bueno, de crimen o de homicidio, asesinato en el moderno derecho penal eh, eh, es, digamos, se rige por las coordenadas del individualismo moderno, ¿no? El individuo es, eh, digamos, al individuo se le adjudica la responsabilidad subjetiva del hecho, ¿no? Del crimen en este caso, del asesinato. El problema del concepto de feminicidio, me parece, y que ese debe ser un debate jurídico un poco más complejo, ¿no? Es que va por otro lado, es decir, no individualiza. Es decir, hay alguien, en este caso un hombre usualmente, que asesina a una mujer y en vez de, este, digamos, individualizar el asesinato, ¿no? De algún modo, se lo inserta en una categoría masificadora, ¿no? En una categoría más o menos homogeneizadora, ¿no? El problema del concepto de feminicidio es que suele tener un carácter no tanto de individualización del responsable del delito, sino de homogeneización digamos, como de una colectividad, ¿no? Habría como cierto grupo de criminales o de perpetradores de ese tipo de delitos, y más o menos un poco la idea es, todos están cortados por la misma máquina, ¿no? Y eso es un problemón, ¿no? Y además, la manera en que usualmente se coloca es, a ver, un feminicidio consiste en un asesinato en el que se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Y eso es un problemón también, ¿no? Porque, porque claro, o sea, una mujer por el hecho de ser mujer, ¿qué quiere decir eso? O sea, el problema es, ¿y qué quiere decir ser mujer? ¿No? Es decir, ¿cómo se toma
o sea, es como para tomarlo con pinzas, ¿no? Porque si es que se tiene cierto concepto de mujer, los resultados son unos. Si se tiene otro concepto de mujer, los resultados son otros. Y si se tiene otro concepto de mujer, los resultados son otros. El caso que tú señalabas, por ejemplo, de las lesbianas, ¿no? Si uno toma en cuenta lo de Monique Wittig, por ejemplo, ¿no? La lesbiana no es una mujer, ¿no? Si está el caso del asesinato de una lesbiana respecto a otra lesbiana, una seguidora del posfeminismo a lo Wittig diría, carajo, no jodan, ese no es un feminicidio, ¿no? Porque la asesinada no es una mujer, ¿no? Eh, entonces, eh, allí hay, me parece, varios asuntos problemáticos, ¿no? Después hay, por ejemplo, en el concepto de feminicidio, claro, hay un asunto problemático este, que tiene que ver también con una debilidad teórica, una debilidad conceptual, tanto de ciertas teorizaciones feministas como de el grueso de las teorizaciones Foucaultianas, ¿no? Y eso es algo que no lo había dicho la vez pasada, pero bueno, a propósito del tema, ya salió y lo digo, que es no considerar la variable del amor. Y cuando digo el amor, no lo digo porque me quiera poner así todo romántico, ¿no? O cursi. Para nada, ¿no? Un punto ciego, por ejemplo, muy importante, y eso lo advierte el propio Anthony Giddens, por ejemplo, en su libro Las transformaciones de la intimidad. Es una crítica que le hace Giddens a Foucault, ¿no? Claro, es impresionante que en la historia de sexualidad de Foucault, en los 4 tomos, acerca del amor solo se habla un poco en el segundo tomo y con relación a ciertos momentos de la antigua Atenas. Punto. ¿No? Cuando en realidad el amor heterosexual en la historia occidente es importante no por Grecia antigua ni por la Roma antigua, es importante por la emergencia del amor cortés entre los siglos 11, 12, 13 en Occidente. Es por eso importante. Allí hay un libro muy bonito de Louis, bueno, varios, pero sobre todo el más interesante a mi juicio, el de Louis Jordan, titulado La invención de la cultura heterosexual, que en realidad no sé por qué se llama así, porque el libro debería llamarse La invención del amor heterosexual, ¿no? Y hay un chingo de investigaciones más, está el libro de Denise de Rougemont, el de El amor y Occidente, está el libro de Ulrich Beck y Elizabeth Gershon Beck, el del Normal Caos del Amor, aparte del libro de Giddens y un chingo de libros más, ¿no? Los libros de esta socióloga marroquí maravillosa de Por qué duele el amor, etcétera, 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 ¿no? La sociología contemporánea y la filosofía contemporánea han estudiado y la historia, y digamos, y los estudios literarios, filológicos han estudiado el fenómeno amoroso, ¿no? Es decir, claro, uno puede escuchar a muchas feministas que, claro, por una de las razones por las que apareció concepto de feminicidio era en contra de otro concepto, recuerden. El anterior concepto, concepto además no muy teorizado en términos jurídicos, el anterior, y que digamos, no gozaba de prestigio oficial en el Estado, era el concepto de crimen pasional. ¿Se acuerdan? ¿No? Hasta hace algún tiempo se utilizaba el concepto de crimen pasional. De ahí, por todas las críticas feministas, de ciertos feminismos, se dejó de utilizar la denominación de crimen pasional para hablar de feminicidio, ¿no? El problema, una vez más, es que se botó el agua en la bañera con bebé y todo, ¿no? Eh, Porque se señaló seguramente que era equívoco el concepto de crimen pasional, ¿no? El problema del concepto de feminicidio es que solamente concibe, digamos, como único tipo de interacción entre ciertos sujetos masculinos y ciertos sujetos femeninos heterosexuales, el único tipo de acción que concibe son las relaciones de poder. Y concretamente no cualquier tipo de relaciones de poder, sino relaciones de poder constituidas como luchas por estados de dominación, ¿no?
el problema del concepto de feminicidio para mí es ese, que trae de fondo que el tipo de interacción, el tipo de vínculo fundamental entre varones y mujeres heterosexuales es el de las luchas por establecer estados de dominación, ¿no? Y se evacúa de un golpe y un porrazo eh, los otros tipos de vínculos, los otros tipos de lazos, los otros tipos de relaciones, de interacciones sociosimbólicas entre sujetos identificados con preeminentemente con la heterosexualidad masculina y sujetos identificados preeminentemente con la heterosexualidad femenina, ¿no? Claro, el asunto es que em, a ver y seguir utilizando el concepto de feminicidio tal como se enuncia de ese modo, parece que es políticamente útil para cierta manera de em, poner como en primera plana cierta política feminista, ¿no? Pero repito, el problema para mí es ese, y es un problema también, por ejemplo, en, en teóricos y teóricas queer, ¿no? Es decir, mm, ¿acaso las relaciones de poder son los únicos tipos de relaciones que pueden existir entre dos o más seres humanos? Ese es o sea, me parece que la discusión teórica, quizás una de las discusiones teóricas más de fondo, sea esa, ¿no? Este, y claro, obviamente uno no va a dejar si ya está prevenido Foucaultianamente, uno no va a dejar de notar que de algún modo las relaciones de poder están allí en esos niveles micro, en escala micro, están introduciéndose por diversos lados, ¿no? Pero la relación entre poder y deseo es mucho más compleja de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? Y y la relación de todo eso con el amor es mucho más compleja, ¿no? O sea, eh, el problema es que ciertas investigaciones este, feministas plantean que el amor cortés y el amor romántico habrían sido simplemente como cierta mascarada de lo peor de la sociedad patriarcal, ¿no? Eh, y claro, o sea, el problema me parece allí no es un problema obviamente, de cursilerías, ¿no? El problema es que eso niega la complejísima o las complejísimas maneras en que se inventaron y reinventaron las prácticas relativas al amor en los últimos 1000 años, ¿no? Eh, ese me parece un punto fundamental, ¿no? Está bien, no crimen pasional, ¿no? Pero tampoco feminicidio, ¿no? No tengo idea, porque no soy obviamente jurista, pero no tengo idea de qué otros tipos penales más bien podrían crearse para sustituir. Yo creo que no solo uno, seguramente, ¿no? No sé qué otros tipos penales podrían crearse para sustituir crimen pasional y para sustituir feminicidio, ¿no? Pero con unas perspectivas más advertidas de que nada, de que las realidades sociohistóricas son mucho más complejas, ¿no? Como les decía, eh, para mí uno de los puntos más débiles de Foucault y del Foucaultianismo, eh, en toda esas empresas de historizaciones de la sexualidad, se olvidan del amor y se olvidan del erotismo, ¿no? Y allí sí, los estudios literarios pueden aportar muchísimo, ciertos pensadores, ciertos filósofos pueden aportar muchísimo, ciertos estudios sobre el arte pueden aportar muchísimo, ¿no?
el libro este buenísimo, el de Octavio Paz, por ejemplo, el de La llama doble, amor y erotismo, ¿no? El psicoanálisis, pero no el psicoanálisis freudiano, ¿no? Este, el psicoanálisis más trabajado en Lacan, ¿no? Con eso cierro esta partecita. Lacan, por ejemplo, a ver, déjenme recordar, 18, 19, 20, sí. De los seminarios 18 al 20, hasta el 21, me parece, ¿sí? 18, 19, 20, 21, son como 4 seminarios donde trabaja en extenso, en todas las dinámicas de las relaciones amorosas entre hombres y mujeres en la historia de Occidente, ¿no? Cosa que Freud no la ve, ¿no? Porque para Freud, en realidad, el amor es entre un hombre y una mujer, no es nada más que la búsqueda de un hombre por encontrar al reemplazo de la madre y de una mujer por encontrar al reemplazo del padre. Y eso no se condice en nada, o en casi nada, con todas las tradiciones de configuraciones socioculturales en la historia occidente de los últimos 1000 años desde el amor cortés, ¿no? Digamos, ahí Freud no leyó a Petrarca, no leyó a Dante, nada, se lo pasó por el orto, ¿no? Nada, ¿no? Entonces, sí me parece que ese punto es clave, ¿no? Pero, bueno, cuando a veces uno menciona el tema del amor en los ámbitos feministas, en más militantes, uno puede ser crucificado, ¿no? Les recomiendo el libro que se lo pueden bajar de ebiblioteca.org. Les recomiendo el libro de Eva y Jous, el ¿Por qué duele el amor? ¿No? ¿Por qué duele el amor? Una socióloga maravillosa, maravillosa, maravillosa. No sé, bueno, bueno, nos queda una horita. No, pero estuvo buenísimo. Eso, en realidad el tema del feminicidio es como para darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Nada más un tema que disculpe que me detuve mucho, no solamente porque la pregunta me gustó, el comentario, sino porque en las últimas semanas una prima hermana mía fue asesinada por su marido. Pero además el Pat y su familia, toda una cosa así medio de película de terror, ¿no? La familia y el esposo y la familia del esposo han tratado de encubrir el crimen, estamos ahí, con abogados, con el Ministerio de la Mujer, en unos procesos penales, van a tener que exhumar el cuerpo de mi prima para hacer recién ahí la necropsia, no, nada, Y me acuerdo que cuando vi el documento nada, ahí un poco con mi familia movió los contactos por el Ministerio de la Mujer y nos hicieron caso, un poquito, ¿no? Y claro, cuando vi el documento del Ministerio de la Mujer, que decía del asesinato de mi prima, feminicidio, ¿no? Claro, obviamente, pues, mi prima fue asesinada y eso es una fatalidad, es una mierda, ¿no? Pero claro, yo vi el término feminicidio y me hacía mucho ruido con muchas de esas cosas que les estoy planteando, ¿no? Y ahora que menciona Alfredo esto, nada, me hace pensar, volar un poquito más, ¿no? Antes de continuar con lo poscolonial, denme un ratito, que quiero tomar un poquito de agüita, que ya estoy un poco cansado. Denme un ratito. Bueno,
rápidamente, entonces vemos lo de los estudios postcoloniales, los estudios de la subalternidad y los estudios decoloniales, ¿no? Em, es fundamentalmente, ¿no? O sea, en el ámbito académico, quiero decir, es fundamentalmente a partir de la publicación de Orientalismo de Edward Said de 1978. Es a partir de la publicación de ese libro que con mayor fuerza en el ámbito de los estudios socioculturales, en el ámbito en el ámbito de habla inglesa, que emergen una serie de cuestionamientos mayores al eurocentrismo, ¿no? A lo que se comenzó a llamar eh, el eurocentrismo, ¿no es cierto? Obviamente esto tenía sus antecedentes, ¿no es así? No solamente en los diferentes procesos de descolonización de las viejas colonias europeas de ultramar, sí, en diversas partes del mundo, ¿no es cierto? Eh, eh, pues desde, qué sé yo, pues, por lo menos desde la Revolución de la Independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica en 1776 en adelante, ¿no es así? Eh, y más aún, evidentemente, en el siglo XX, todo el peso de los procesos de descolonización de diversos eh, agrupamientos humanos en África y en la India, ¿no? En fin, una multitud de guerras anticoloniales en diversas partes, ¿no es cierto? Eh, y hubo algunos pensadores, ¿sí? Algunos pensadores que sin duda tuvieron un mayor impacto eh, en, en el pensamiento crítico vinculado con Occidente, ¿no? Especialmente del mundo de las Antillas Menores y más aún de Martinica, ¿no? Frantz Fanon y M.S. Serre, dos de ellos, ¿no? O algunos otros del propio continente africano, de Senegal, por ejemplo, ¿no? Leopold Sédar Senghor, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero fundamentalmente la cuestión de los así llamados estudios postcoloniales emerge como una suerte de, nada, como de consecuencia de los estudios culturales en el mundo académico de habla inglesa, y, como efecto de una convergencia entre dos corrientes de pensamiento o dos nuevas lecturas, o mejor dicho, de lecturas nuevas de dos corrientes de pensamiento en la Academia Occidental, ¿no? Por un lado, el pensamiento de Foucault, ¿no es cierto? Y por otro lado, el pensamiento de Antonio Gramsci, ¿no? Para el caso de Edward Said, ¿no? Edward Said, eh, em, este, lo que hace en buena cuenta es comenzar a apropiarse, ¿sí? De varias herramientas teórico-metodológicas eh, provenientes de eh, varios teóricos franceses, digamos, más o menos críticos respecto del estructuralismo, ¿no? Foucault inicialmente, como les dije, y ciertas lecturas gramscianas, ¿no? Entonces,
Said, que venía, en realidad, su formación provenía de los estudios literarios, ¿no es cierto? Hace una lectura política de lo cultural, hace una lectura política, digamos, en el sentido Foucaultiano-Gramsciano, de, de toda una tradición de saberes epistémicos de la propia, del propio mundo occidental, en su afán de darle un lugar discursivo a, entre comillas, Oriente, ¿no? Entonces, lo que le interesa precisamente a Said es fundamentalmente cómo eso que se dio en llamar Oriente, ¿no es cierto?, es con una multitud de connotaciones que pueda tener Oriente, en realidad es un producto de, de cierta imaginación europea moderna, ¿no es cierto? De cierta imaginación europea moderna eh, que desde el discurso, desde el discurso de las ciencias humanas, produjo por oposición al hombre, así a secas, que era el hombre de Occidente, por oposición al hombre, con H mayúscula en singular, al hombre de Occidente, produce una serie de subjetividades, no, digamos, en el imaginario, en el plano simbólico, produce una serie de subjetividades, ¿no es cierto?, no europeas, pero para el conocimiento, para los conocimientos científicos de los propios europeos, ¿no? Es decir, allí afuera de Europa o afuera de Occidente hay otros hombres. Disculpen que utilice el término hombre y no ser humano, porque es el término que se utilizaba nada, en el siglo XIX, buena parte del siglo XX, ¿no? Eh, allí fuera de Europa hay otros hombres, ¿no es cierto? O mejor dicho, hay otros seres vivientes que parecen hombres, ¿no? Porque claro, porque el término hombre estaba reservado fundamentalmente al hombre occidental, ¿no es cierto? Fuere lo que fuere eso de hombre occidental. Pero está reservado fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro, esas ciencias humanas que emergen entre aproximadamente, como dice Foucault, las palabras y las cosas, entre 1775 y 1825 en Europa, estas ciencias humanas, estas ciencias del hombre, vinculadas con los conceptos de trabajo, vida y lenguaje, ¿sí? Van produciendo un nuevo sujeto, ¿no? De la modernidad occidental, ese sujeto llamado hombre, ¿no es cierto? Pero con relación a esos tres conceptos, trabajo, vida y lenguaje. Con relación al trabajo, la economía política y la sociología, con relación al lenguaje, la filología y la lingüística, y con relación a la vida, la biología, la medicina y otras prácticas de orientación científica que se valieron de la biología y la medicina, ¿no es cierto? Y el punto es, un poco la pregunta que se hace Said, luego de haber leído, pues, minuciosamente, prolijamente, la historia de la locura, el nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, vigilar y castigar, ¿no? Pero sobre todo las palabras y las cosas, ¿no? Y la arqueología del saber. Luego de haber leído, bueno, y vigilar y castigar también, bueno, ya. Claro, se pregunta de algún modo Said, y
Bueno, hay un tipo de saber que casualmente emerge en la propia época que estudia, la época estudiada por Foucault en Las palabras y las cosas, emerge un saber con pretensiones de cientificidad en la época, un saber que, o mejor dicho, saber no es el término, un entrecruzamiento, un entrelazamiento, una articulación de saberes con aspiraciones científicas, es todo un campo epistémico, para decirlo más concretamente, que fue el orientalismo, ¿no? La misma época, ¿no? O sea, Foucault, claro, uno podría decir, Foucault no la vio porque, no sé, porque fue un eurocéntrico, bueno, en fin, la cosa es que no fue del interés de Foucault, ¿no? Pero correspondía al mismo periodo estudiado por Foucault, ¿no? Entonces, la pregunta es ahí es, ¿cómo esos discursos, esos saberes de la misma época estudiada por Foucault, Las palabras y las cosas, constituyeron el campo epistémico del orientalismo en Occidente para producir al individuo oriental, así como a la población oriental, están esas dos categorías, el individuo y la población, categorías muy biopolíticas, cómo constituyen al individuo y a la población orientales, ¿sí? Pero bajo la idea, bajo el concepto de hombre, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Allí le interesa a Said, en ese libro, de un modo semejante al Foucault, Las palabras y las cosas, a la arqueología del saber, examina, le interesa mucho, por ejemplo, examinar a geógrafos, a Said, ¿no? A geógrafos, a cartógrafos, que un tipo de estudiosos que a Foucault no le habían merecido mayor atención, ¿no? Estudia muchos documentos de burócratas, de funcionarios coloniales, especialmente del Imperio francés y en menor medida del Imperio británico, sí, durante el siglo XIX, ¿no? O final del siglo XVIII e inicio del siglo XX, ¿no? Más o menos ese es el rango de tiempo que estudia Said, ¿no? Y, pero, pero repito, la idea era tratar de emplear el aparataje Foucaultiano eh, para estudiar eso que el propio Foucault no había podido ver, a pesar de que podía ser más o menos obvio, ¿no? Algo semejante, por ejemplo, hace el famoso crítico literario uruguayo en la década de 1980, Ángel Rama, con su libro La ciudad letrada, ¿no? Eh, ay, no me acuerdo del año de publicación de La ciudad letrada de Ángel Rama, pero es posterior al libro de Edward Said. Eh, lo que hace Rama es eso, usar el aparataje Foucaultiano de las palabras y las cosas, ¿sí? Y de la arqueología del saber, para, para pensar cómo una serie de saberes con aspiraciones científicas, saberes de origen europeo, habrían intentado producir una nueva articulación entre verdad, poder e individuo, ¿sí? Eh, pero no dentro de Europa, sino de ese tipo de subjetividades que eran los no europeos, ¿no? El punto es que esas nuevas identidades que se van creando a partir de los saberes orientalistas se constituyen
de modos diversos y heterogéneos en las diversas configuraciones culturales, en los diversos contextos históricos. En Asia, el contexto concreto que le interesa a Said es el orientalismo respecto del mundo árabe, ¿no? El orientalismo respecto al mundo árabe, ¿no? Porque, bueno, era digamos, por razones biográficas en el caso de Said, ¿no? Él era árabe, entonces le interesaba justamente cómo eh, eh, el imperialismo francés y el imperialismo británico también, que lo estudia más en otro libro de unos años después, Cultura e Imperialismo, cómo los imperialismos colonialistas de Francia y Reino Unido, eh, a través de una serie de representaciones culturales, a través de una serie de prácticas sociales, a través de una serie de instituciones políticas, a partir de esa articulación entre representaciones, prácticas e instituciones, eh, este, se producen, ¿sí? Identidades y relaciones nuevas, ¿no es cierto? Y claro, y esa producción de identidades y relaciones nuevas no era vamos a decirlo así, un mero detalle superestructural. No, 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 no. Sino que estas relaciones entre cultura y poder que plantea Said para el caso de las configuraciones culturales no europeas, especialmente de Asia y también de África, eh, a Said allí le interesa eh, cómo esta producción de regímenes de verdad y de voluntades de saber eh, mm, están vinculadas con las prácticas económicas, están vinculadas con las prácticas políticas, están vinculadas con las prácticas militares, ¿no? Pero no es que haya las representaciones orientalistas producidas por Occidente acerca de Oriente, simplemente son como una suerte de justificación discursiva de la empresa conquistadora, de la empresa colonizadora, que habría sido originalmente solo una empresa económica. No, no, no. ¿No? Allí es un debate, evidentemente, que comienza a sostener Said y seguidores, con los marxistas, ¿no? Con los marxistas. Acuérdense del viejo texto, cada vez más viejo, de Lenin, eh, el imperialismo como fase superior del capitalismo, ¿no es cierto? Eh, Ese texto, bueno, se convirtió pues en, en una suerte de grilla de inteligibilidad para muchos intelectuales de izquierdas en el mundo, eh, para comprender los proyectos colonialistas, ¿no? Bueno, no solamente ese texto, obvio, ¿no? Muchos otros textos del propio Lenin, de Stalin, por ahí algunos de Trotsky, textos de Mao, ¿no es cierto? No, cuando digo textos de Mao no me refiero al libro rojo, ¿eh? Me refiero a otros textos de Mao, sobre todo estos de las presuntas tesis filosóficas de Mao, ¿no? No, no porque no hayan sido escritos por Mao, porque seguro que no, ¿no? Sino por dudo de su calidad filosófica, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que muchos de esos textos, ¿no? Como probablemente sepan, constituían em, en buena cuenta la dogmática de izquierda para comprender
los fenómenos coloniales, ¿no? Los procesos de colonización, ¿sí? De los imperios europeos, ¿sí? Respecto del resto del resto del mundo, en buena cuenta, de casi el resto del mundo. Había esta asociación, sin duda alguna, ¿no? Bueno, vamos a decirlo de manera un poco brutal, ¿no? Había esta asociación del imperio con el mal, digamos, ¿no? El imperio está del lado del mal, ¿no? El imperialismo está del lado del mal, ¿no? Eh, Acuérdense de la guerra de las galaxias, ¿no? El, el enemigo es el imperio, ¿no? Y del lado del imperio está el lado oscuro de la fuerza, sin duda alguna, ¿no? Y el emperador tiene toda esta cuestión así del oscuro y Darth Vader también y bla, 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 ¿no? Lo que ya seguramente saben. Y claro, del imperio y de los imperialismos tenía que venir todo lo peor, ¿no? Y lo que tenían que hacer los eh, sujetos subalternos o subalternizados por los imperialismos colonialistas europeos, lo que tenían que hacer si querían ser verdaderos hombres rebeldes, ¿no es cierto? Si querían subvertir el orden colonial y emanciparse del todo en todos los sentidos, era este, despojarse plenamente de, de, mm, de todo ese aparataje colonial, ¿no? Y nada, y volverse buenos, pues, ¿no? Este, porque del lado de los imperialismos colonialistas estaba el mal, en cambio, del lado de los colonizados estaba el bien, ¿no? Bueno, una reactualización de Rousseau, ¿no? El buen salvaje, ¿no es cierto? Mucho imaginario ahí de rousseauiano salió, ¿no? Inclusive en este famoso prólogo que le escribe Jean-Paul Sartre a Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, ¿no? Uno de los pues, pocos libros que pudo publicar, Fanon, porque tuvo una vida cortísima. Allí Sartre, ya el Sartre, pues, así muy, muy militante del PCF, ¿no? Del Partido Comunista Francés. Eh, Alentaba, pues, a los argelinos y demás pueblos del África y del Asia, etcétera, pues a levantarse en armas y nada, pues destazar a los colonizadores, ¿no? Y esa podía ser como la garantía final, ¿no? De la descolonización, ¿no? Eh, que se impusieran los justos, ¿no? En fin, ¿no? Obviamente el buen y viejo Camus se reía un poco de esas cosas, ¿no? Sobre todo después de la puesta en escena de su obra Los Justos, ¿no? Eh, entonces, de algún modo, esos teóricos, a partir de Said en adelante, comienzan a plantearse que las cosas eran más complicadas, ¿no? Que no eran blanco-negro, ¿no? Ya estaba toda la influencia además de los estudios culturales de Birmingham, ¿no? De Thompson, de Hofgaard, de Williams, de Hall, etcétera, ¿no? Eh, y comienza a ver la influencia de los llamados postestructuralismos franceses, y comienza a ver, evidentemente, otras conceptualizaciones de la subjetividad, otras conceptualizaciones de la identidad, otras conceptualizaciones de los lazos intersubjetivos, de las relaciones interpersonales, intergrupales, otras conceptualizaciones
de cultura, de la política, del poder, de la economía, en fin, ¿no? Y con todo ese bagaje teórico nuevo, varios de estos teóricos mm, se aventuran a plantear estas nuevas lecturas, pero así, como lecturas, ¿no? Hay esta impronta textualista, ¿no? Em, examinan básicamente textos, ¿no? Se tratara de textos, qué sé yo, como más oficiales o canónicos, o de textos marginales, o muy subordinados, muy desconocidos, ¿no? Toda clase de textos, ¿no es cierto? Em, el análisis fue fundamentalmente un análisis textual, ¿no? Em, Aparece también Homi Bhabha, por ejemplo, ¿no? Eh, Menos viejo que Said, sin duda alguna. Y Bhabha, ¿no? Este teórico, bueno, Said era palestino, Bhabha, que sigue vivo, bengalí, de la India, ¿no? Aparece gente de varios lares, ¿no? O sea, gente de varios lares de Asia, sea fuera del Medio Oriente, del mundo árabe, fuera del o también del subcontinente indio, ¿no es cierto? Pero eran intelectuales de las humanidades y las ciencias sociales que se habían formado fundamentalmente o en Gran Bretaña o en Estados Unidos, ¿no? Y que después fueron a trabajar a universidades de habla inglesa, ¿no? Este, Eso era un punto fundamental, ¿no? Entonces, Baba también es un teórico que está muy interesado en pensar el lugar de la cultura, vinculado con ya no con esa particular lectura, esa particular apropiación que el Foucaultianismo hace de Said, sino que lo que le interesa a Baba es, son ciertas herramientas teóricas de la deconstrucción de Jacques Derrida, ciertas herramientas teóricas provenientes de, también un poco de Deleuze, ¿no? Y provenientes de Lacan, ¿no? O en esa suerte de sancochado a veces entre Freud y Lacan, que muchos lacanianos han hecho, ¿no? Pero desde allí son algunas lecturas, ¿no? Y entonces y relecturas de Fanon, ¿no? Fanon, Frantz Fanon se convierte en una lectura básica, ¿no? Porque Fanon había hecho, digamos, no tanto en Los Condenados de la Tierra, sino en Pieles Negras, Máscaras Blancas, había hecho un estudio desde la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis. Em, Entonces comienza a haber toda una apertura muy interesante para pensar de nuevos modos las subjetividades, ¿no? Las identidades. ¿No es así? No como meros epifenómenos superestructurales, entre comillas, no como simples mecanismos imaginarios, ideológicos para la reproducción de las relaciones sociales de producción, para decirlo en términos altuserianos. No, 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 no. En ningún caso era eso, ¿no? Aparecen muchos más, sin duda alguna, teóricos en la India y alrededores, ¿no es cierto? Pero en la India, el Medio Oriente y la India son espacios privilegiados donde emergen varios de estos teóricos, ¿no? Gayatri Chakraborty Spivak, por ejemplo, también Dipesh Chakrabarty, eh, y un conjunto de historiadores y científicos sociales en general, que desde inicios de la década de 1960, historiadores indios, ¿sí? Especial, alrededor de Calcuta y Delhi, varios historiadores indios que venían desde ciertas lecturas marxistas de Gramsci, ¿no? Y de hecho toman el concepto de subalternidad
de algunos escritos de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, ¿no? El concepto de subalternidad como opuesto al concepto de, opuesto y complementario, ¿no? Al concepto de hegemonía, ¿no? Y claro, Gramsci, nada, para muchos marxistas, digamos, nada, para el establishment marxista-leninista, Gramsci, el pensamiento de Gramsci no gozaba de mucho prestigio, ¿no? Eh, y más bien es parte de la nueva izquierda europea, de la New Left, ¿no? Que comienza a revalorar el pensamiento gramsciano, ¿no? Especialmente con el concepto de hegemonía y otros conceptos. Pero estos historiadores indios se fijan especialmente en el concepto subalternidad, ¿no? Para, eh, y de algún modo, esa preocupación de esos historiadores indios era semejante a la preocupación de los científicos sociales de la Universidad de Birmingham en los 50 y 60, ¿no? De Thompson, de Williams, de Hall, y etcétera, ¿no? Van en paralelo, ¿no? Y fundan una revista, estos historiadores y demás científicos sociales indios. La revista titulada en inglés Subaltern Studies, ¿no? Estudios de los subalternos o de lo subalterno, en fin, que algunos traducen como estudios subalternos, ¿no? Pero bueno, no sería la mejor traducción esa, ¿no? Porque no son, porque los subalternos no son los estudios, ¿no? Los subalternos son los estudiados. Eh, entonces, aparece esta revista, ¿no? De los Subaltern Studies, precisamente para estudiar, para la redundancia, aquellas prácticas sociales prácticas sociales, culturales, políticas aquellos grupos humanos en la India que habían sido invisibilizados por un lado, por la historiografía oficial inglesa, pues asociada al viejo imperio británico, y por otro lado, invisibilizados por la historiografía del marxista convencional, ¿no? Eh, Porque claro, no se trataba ni de obreros, ni al menos de campesinos, en el sentido más tradicional del término, ¿no? Este, bueno, ya, pues si tenían una onda así medio leninista, fuera stalinista o trotskista, ya, obreros, 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 ¿no? Pero si tenían una onda así, pero más maoísta, ya, bueno, pues campesinos, ¿no? Este, eh, pero en un sentido muy, muy conservador de clasismo marxista. Eh, pero entonces se daban cuenta, obviamente, que habían muchos grupos, ¿sí? Sociales, subordinados en todos los sentidos posibles, en, la, en las configuraciones culturales que se habían desprendido de la dominación colonial británica en el subcontinente indio, ¿no es cierto? Em, y se ponen a estudiar esas identidades, se ponen a estudiar esas relaciones, las prácticas, las racionalidades que estaban allí, ¿no? Y acopian, en fin, muchos estudios, salen varios números de esa revista, la revista Subaltern Studies, y que en los 80, en la década de 1980, ya se había convertido en una revista eh, no solamente en el subcontinente indio, sino en el mundo de habla inglesa, en la academia norteamericana o británica, se había convertido en una revista prestigiosa, ¿no? Una revista proveniente del, entre comillas, tercer mundo, que una revista académica que se había ganado el respeto intelectual de muchos investigadores
occidentales, ¿no? Em, y poco a poco en esa revista se fueron integrando autores, investigadores, que ya no solamente estaban desde ese lado neogramsciano, sino que incorporaban a los Saids, ¿no es cierto? O a lo Baba, incorporaban algunas herramientas teórico-metodológicas del postestructuralismo, de la deconstrucción, del posmodernismo franceses o francófonos, ¿no? Eh, Sin duda, es en esa revista que tuvo varias intervenciones importantes, Spivak, ¿no? Spivak, esta autora que es conocida fundamentalmente por este artículo titulado ¿Pueden los subalternos hablar? ¿No? Que usualmente se ha traducido como ¿puede hablar el subalterno? En singular, pero en realidad podría traducirse en plural, tanto en masculino y en femenino. ¿Pueden las y los subalternos hablar? Sería un poco una traducción mucho más precisa, ¿no? El problema es que quedó en la primera traducción al castellano como ¿puede el subalterno hablar? ¿No? Eh, entonces se concentró mucho en una serie de teorizaciones derridianas en torno a los actos de habla, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué significa hablar? ¿No es cierto? ¿Qué consecuencias puede tener eso en diferentes prácticas sociales y políticas? El hecho de, claro, de hablar y poder ser escuchado, ¿no? Eh, el problema, claro, que aborda allí Spivak no es tanto que los subalternos no puedan hablar, ¿no? El problema es que no fueran escuchados, ¿no? El problema era que en muchos contextos, ¿sí? Eh, eh, el habla subalterna era como si no existiera, ¿no? O sea, como si, nada, proviniera de algún emisor para el que no pudiese existir ningún receptor concreto, ningún destinatario específico, ¿no? Entonces, es un hablar este, sin posibilidades de entrar en interacción con otros y sin posibilidades de poder perturbar a nivel meso y macro la esfera pública, ¿no? En- y claro, y ahí le interesaba a Spivak darle una connotación a la categoría de subalterno, no meramente vinculada con, obviamente, la cuestión de las clases sociales o las clases populares, ¿no? Sino que la categoría de subalterno, verla como una categoría, como una posición relacional. Me parece que es uno de los aportes más interesantes de Spivak, ¿no? Verla como una posición relacional, es decir, que no hay nada, no hay nadie, no hay ningún individuo ni grupo, pues que inherentemente sea subalterno, ¿no es cierto? Eh, es decir, que eh, em, un poco el cuestionamiento entraba allí por parte de Spivak con relación a la categoría de lo popular, o de las culturas populares, o de las identidades populares, o del sujeto popular, que podía haber una suerte de lectura que de la identidad podía ser cierto marxismo gramsciano, ¿no? Eh, Porque claro, el problema del término pueblo y del adjetivo derivado popular es que realmente puede significar nada, casi cualquier cosa, ¿no? Eh, Se supone que la categoría pueblo estaba allí como para tratar de integrar, ¿no? Eh, este, a,
diversas clases sociales, para utilizar términos viejos, ciertas clases sociales, entre comillas, oprimidas, entre comillas, explotadas, ¿no? Entonces, en vez de nombrar así por separado, qué sé yo, proletariado, campesinado, se utilizaba el término clases populares o sectores populares, o el pueblo, ¿no? Gramsci hablaba, por ejemplo, de lo nacional popular, ¿no? Esa circunstancia en la que esas alianzas entre proletariados y campesinados podían tener como una aspiración eh, este, hacia lo nacional para convertirse en una fuerza hegemónica en toda una nación, ¿no? Que se produjera una nueva narrativa de la nación a partir de las propuestas provenientes de las, entre comillas, clases populares, o sea, proletariado y campesinado en ese lenguaje gramsciano, ¿no es cierto? Eh, el punto es que eh, Spivak intenta aportar, ¿sí? Aún más a esa, a, a no reducir, ¿sí? A no reducir el concepto de subalternidad al concepto de clase, que ya en muchos de los estudios de subalternidad de la revista podía parecer un poco ambiguo, ¿no? Bueno, ese grupo estuvo liderado por Ranajit Guha, un famoso historiador indio, ¿no? Eh, bueno, eh, el punto es que todo esto supuso, eh, perdón, ya, todo esto, todo esto supuso una serie de cuestionamientos al eurocentrismo, sin duda alguna, lo que estábamos viendo hace un rato, ¿no? Eh, el punto es que, bueno, mutatis mutandis, varios de estos teóricos postcoloniales del mundo árabe, del mundo indio, especialmente entre comillas, Santísima Trinidad, ¿no? Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak y otros más, de Medio Oriente y de la India, bueno, se posicionaron bien en la academia, en las academias británica y norteamericana, y fueron cuestionados severamente, ¿sí? Por muchos intelectuales de las academias latinoamericanas, africanas, asiáticas, por las academias locales, ¿no? O sea, ya no cuestionados meramente por este, o sea, intelectuales de la propia Academia Británica o intelectuales de la propia Academia estadounidense, sino intelectuales de otras partes del mundo, ¿no? Y en muchos casos señalaron pues una serie, en fin, de deficiencias teórico-metodológicas, históricas o incluso políticas de Said, Baba, Spivak y compañía, ¿no? Se les tachó en muchos casos de eurocéntricos, ¿no? Este, bueno, ya a veces parece, yo la verdad es que en ocasiones cuando me meto en la lectura de muchas investigaciones de los estudios postcoloniales y postcoloniales y decoloniales y etcétera, 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 de críticas sobre la colonialidad, la verdad es que a veces pareciera que el insulto mayor pues es que te acusen de eurocéntrico, ¿no? O sea, ya si alguien te dice pues eres un eurocéntrico, ya pues ya te condenaron al infierno, pues, ¿no? Así como otrora, cuando a alguien le acusaban de revisionista, ¿no? O de pequeño burgués, ¿no? Si eres un pequeño burgués, pues eres un apestado. Si eres un revisionista, ¿no? Eres un apestado, ¿no? Claro, acá, si te dicen eurocéntrico, pues ya eres lo peor de lo peor, pues, ¿no?
Entonces, cuídate que te tachen de eurocéntrico, ¿no? Hay creo que es en el, Slavoj Žižek, desde El espinoso sujeto, que no me acuerdo en qué año lo publicó, 2000 y picos, en uno de sus capítulos, no me acuerdo cuál en ese instante, propone un eurocentrismo progresista, ¿no? Claro, uy, se le vinieron encima un montón, ¿no? De poscoloniales de todas las cepas, ¿no? Este, Algo semejante está planteando en los últimos tiempos en América Latina, por ejemplo, Santiago Castro Gómez, ¿no? Eh, eh, pero con otros términos, ¿no? Una suerte de eurocentrismo progresista, ¿no? ¿En qué sentido? Se los digo rápidamente porque ya estamos acabando, unos 5 minutos. Santiago Castro Gómez, este filósofo colombiano, muy chévere, bogotano, ahí de la Javeriana. Bueno, no sé si es bogotano, pero trabaja en Bogotá, ¿no? En otros lugares, ¿no? Él ya viene publicando varios libros, ¿no? Él pertenecía inicialmente al grupo de los estudios decoloniales latinoamericanos, ¿no? Fue uno de los intelectuales más activos, pero al mismo tiempo siempre era como, estaba un pie adentro, un pie afuera, Santiago Castro Gómez, ¿no? Eh, y bueno, pertenecía como a este grupo vinculado con Walter Miñolo, con Aníbal Quijano, bueno, ciertas ideas de Immanuel Wallerstein, con Catherine Walsh, con bueno, aunque es un poco diferente, pero con Enrique Dussel, etcétera, 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 ¿no? Entonces, em, claro, en ese grupo de intelectuales latinoamericanos se propusieron algunos conceptos que se han convertido como en conceptos centrales, ¿no? Para los llamados estudios de coloniales latinoamericanos, ¿no? Bueno, la verdad es que varios de estos intelectuales han dado varias explicaciones por qué habría que denominar estudios decoloniales y estudios postcoloniales. Bueno, francamente a mí la verdad es que no me parece que sean etiquetas radicalmente opuestas, ¿no? Claro, la etiqueta de estudios postcoloniales es muy imprecisa, ¿no? Porque lo del post siempre es súper impreciso, ¿no? Lo que viene después, bueno, ¿qué diantre significará eso? ¿Quién sabe? Eh, claro, lo de decoloniales tendría la virtud, en todo caso, de señalar justamente que ese tipo de estudios forman parte de un proyecto teórico-político de proseguir con las descolonizaciones de los países que otrora, o incluso hasta la actualidad, habrían sido colonias de las viejas metrópolis imperiales europeas, ¿no? Pero bueno, en verdad, vale, en verdad es otra vez, si uno le aplica la etiquetita estudios decoloniales a todas estas investigaciones latinoamericanas, uno tendría que hacer exactamente lo mismo, uno tendría que aplicar exactamente la misma etiquetita para los llamados estudios postcoloniales, ¿no? Porque si dentro del ámbito de los estudios culturales, desde los 70 en adelante, este, ha habido un primer pensador decolonial, ¿no? Ese es Edward Said, ¿no? Entonces habría que llamar a los estudios postcoloniales de Medio Oriente, de la India, habría que llamarlos también pensadores decoloniales, y habría que llamar también a Franz Fanon, pensador decolonial, y habría que llamar a José Carlos Mariátegui, también pensador decolonial, ¿no? Y a M.S. Serie, o sea, digo, todos los que pensaron de manera un poco más teórica la descolonización, en términos mucho más complejos, a todos habría que colocarles la etiqueta de decoloniales, ¿no? A Baba, a Aguja, a Spivak, a Chakrabarti, a todos, ¿no? La verdad es que yo creo que eso de, no, tú eres poscolonial, yo soy decolonial, y son peleas básicamente de narcisismos
académicos, ¿no? Yo no veo que en el fondo sean productivos en términos intelectuales, ¿no? Me parece que todos esos grupos de estudios podrían tener las dos etiquetas, postcoloniales y decoloniales, ¿no? Y podríamos decir los estudios postcoloniales decoloniales, ¿no? Pero claro, el problema es que de allí comienzan a romper, a rasgarse las vestiduras, que yo, que tú, que nosotros, que... Bueno, en fin, ¿no? Berrinches desde ciertas trincheras académicas, francamente, a veces creo que mis hijos, que tienen 8 o 6 años, pueden ser un poquito más maduros. Sea como fuere, una categoría que dentro de los llamados estudios de coloniales latinoamericanos se ha propuesto fue la de colonialidad del poder, ¿no? Que la planteó Aníbal Quijano. Y a partir de allí, de la categoría de colonialidad del poder, se ha hablado de colonialidad del saber, colonialidad del ser, colonialidad del... Ay, no me acuerdo, ¿qué más? ¿No? Colonialidad del poder, colonialidad del saber y colonialidad del ser. Me parece que esas son las tres colonialidades de las que se ha hablado en este grupo, ¿no? Y bueno, se trató de pensar que, que algo así como que la necesaria contracara de la modernidad occidental sería la colonialidad. Y por eso que se dio en llamar grupo de estudios sobre la modernidad slash colonialidad, ¿no es cierto? Y entonces se botó el agua de la bañera con bebé y todo, ¿no? Todo lo que tuviera que ver, especialmente para Miñolo y para Quijano. Dussel es diferente, Castro Gómez es diferente y otros alrededores diferentes. Para Miñolo, Quijano y Catherine Walsh. Todo lo que tiene que ver con la modernidad, nada, ya está manchado, ¿no es cierto? Porque no hay cosa moderna occidental que deje de tener pretensiones imperiales coloniales, ¿no es cierto? Todo, o sea, digo, eh, estoy de acuerdo con Miñolo, con que se hayan producido en los procesos de colonización la subalternización de saberes y subjetividades, ¿no es cierto? Uno lo puede ver, por ejemplo, en estos, no sé, creo que es History Channel. ¿Se acuerdan de este programa que me divierte mucho? Y a veces ya la verdad es que me parece muy pendejo, el de alienígenas ancestrales, ¿no? Ustedes saben que para ese programa, Alienígenas Ancestrales, que ya no sé si sigue existiendo, porque la verdad es que yo ya no veo cable, pero encuentro algunos de estos capítulos de Alienígenas Ancestrales en YouTube, ¿no? Y un poco el argumento central de todos los programas, de todos los episodios de Alienígenas Ancestrales es el siguiente, ¿no? Todos aquellos monumentos arquitectónicos en el mundo que no lo construyeron los occidentales modernos, los deben haber construido los extraterrestres, ¿no? Sean las pirámides, las antiguas pirámides de Egipto, sea Machu Picchu, sean las líneas de Nazca, ¿no? No. Era imposible que con los saberes tan arcaicos, primitivos, de esos bárbaros o salvajes, se hiciera algo de esa naturaleza, ¿no? Tuvieron que haber sido extraterrestres, ¿no? Porque las cosas se hacen con los saberes occidentales modernos o no se hacen, ¿no es cierto? Es un poco la consigna de alienígenas ancestrales, ¿no? Ese punto es, digamos, para cuestionar ese tipo, pues, de, 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 de imaginarios sociopolíticos, me parece muy útil los libros de Miñolo, etcétera, 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 ¿no? Pero donde ya me parece poco útil es donde esta asociación entre, bueno, modernidad es igual a occidentalismo, occidentalismo es igual a colonialidad, y colonialidad es colonialidad del poder, y bueno, y ya allí la fregada, ¿no? Porque de algún modo se trata de el gran poder, ¿no es cierto? Y se trata del gran poder como casi encarnación moderna del mal, ¿no? El problema es que
me parece que Quijano y compañía, por tratar de ver en el largo plazo histórico, ¿no es cierto? Este, se llega a homogeneizar una serie de procesos locales, ¿no? O sea, o de procesos sociales, políticos, económicos y culturales a nivel micro, meso y macro. O sea, pareciera que se impone la lógica macro del llamado sistema mundo moderno, de la raza como el elemento clave de la perdón, de la colonialidad del poder, ¿no? Lo que plantea más bien, ¿cómo se llama? eh, em, Castro Gómez, por ejemplo, es, ya, dice lo siguiente, bacán, tomemos en cuenta la colonialidad del poder, chévere, pero a nivel de micropolítica, a nivel molecular, a nivel no de jerarquías, sino de heterarquías, ¿no? Considerando la diseminación, la dispersión y la discontinuidad de prácticas, de racionalidades, de técnicas y dispositivos, de relaciones de poder, de modos de veredicción, de formas de subjetivación, de regímenes de verdad, etcétera, ¿no? Eh, y claro, porque el problema es que si le damos al concepto de raza, ¿no? Una especie de definición general, súper amplia, aunque sea muy bonita, eh, Quijano dice, la división social del trabajo en la modernidad, slash colonialidad, es una división racial del trabajo, ¿no? Es como, nada, ponerle otra, digamos, como, no sé, remozar a Marx, a cierto Marx en todo caso, ¿no? Es la división racial del trabajo, ¿no? Eh, entonces, a partir, digamos, la raza es aquello que debe permitir, dice Aníbal Quijano, entender este, la división social del trabajo en en el sistema mundial moderno. ¿No es así? Incluyendo el capitalismo, incluyendo el comunismo, incluyendo el fascismo, en fin, ¿no? En el sistema mundial moderno estarían esas tres formaciones sociales, ¿no? Capitalismo, comunismo y fascismo, ¿no? Eh, pero la división social fundamental es, para Quijano, la raza. Desde, desde la emergencia del circuito comercial del Atlántico Norte a finales del siglo XV en adelante, ¿no? Y allí la cagó, pues, ¿no? La cagó porque, eh, por ejemplo, cuando se produce la conquista hispánica de las Américas, no existía la categoría raza, no existía, ¿no? La categoría que existía era limpieza de sangre, ¿no? La categoría de raza es una categoría, para ponernos Foucaultianos, biopolítica de la modernidad occidental del siglo XIX, ¿no? Allí, con estos biólogos racistas, desde Francia y Adláteres, ¿no? Gobineau y compañía, ¿no? Pero, así como no se puede decir que, como decía la vez pasada, que las afrodisias son iguales, que la experiencia de las afrodisias no se puede decir que sea igual a la experiencia de la carne, y que a su vez no se puede decir que es igual a la experiencia de la sexualidad, no se puede decir que la experiencia de la limpieza de sangre, ¿sí? Sea igual a la experiencia de la raza. Hay, sí, sin duda alguna, ¿no? La categoría de limpieza de sangre en la colonización his- hispana a las Américas fue una categoría que de algún modo es como un antecedente de la de raza, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, allí, de un golpe, un plumazo,
Quijano y compañía homogeneizaron todo, ¿no? Es decir, una categoría, un objeto discursivo que produce un cierto tipo de posición de sujeto que corresponde a cierto periodo histórico, de ciertas circunstancias socioculturales, anacrónicamente la lleva a otros ámbitos, a otras configuraciones culturales y a otros siglos, ¿no? Y se pierde se pierde de vista las complejidades, ¿no? Y lo mismo para colonialidad del ser, colonialidad del saber, en fin, la misma vaina, ¿no? Entonces lo que plantea Castro Gómez es más bien asumir la categoría de colonialidad del poder como uno de los dispositivos que intervienen para comprender las racionalidades políticas en los procesos, no él, como dice Quijano, en los procesos de colonización de las Américas, ¿no? Entonces, eso implica hilar más fino, ¿no? Porque en muchos procesos sociales, en la misma etapa de la conquista de América, ni siquiera la categoría de limpieza de sangre fue muy relevante, ¿no? Ni siquiera, o sea, uno revisa muchos estudios históricos, sí, en algunos casos, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en algunos casos la categoría de limpieza de sangre fue relevante, a veces no fue relevante, ¿no? Entonces, un problema de este grupo, y con esto acabo definitivamente, fue de pronto, digamos, de ahí lo excluyo Santiago Castro Gómez, y en cierto modo Eduardo Restrepo, pero sobre todo Santiago Castro Gómez. Un problema de este grupo de estudios decoloniales y tal, de ahí también lo excluyo a Enrique Dussel. Enrique Dussel y Santiago Castro Gómez me parecen otros, ¿no? Son distintos. El problema es que han construido una propuesta que ha supuesto una sobregeneralización, ¿sí? Anacrónica, y homogeneizadora, por supuesto, y por el otro lado, ha convertido en, en el centro absoluto a una sola categoría de pensamiento, colonialidad no importa del qué, del poder, del saber, del ser, ¿no? Cuando lo que uno podría decir es, tener, perdón, es una multiplicidad de categorías, donde ninguna tenga que ser per se el centro, sino que dependiendo de cada investigación, puede suponer una más centralidad y otra menos centralidad, ¿no? Eh, eh, Ese es el problema central que me parece que está ahí de fondo. Bueno, eh, y con eso, nada, terminamos este ciclo de reuniones eh, que le di en llamar Desmontajes de la Escultura hacia una crítica de las ficciones sociales hoy. Ha sido un gusto, Juan Carlos, Alfredo, Álvaro y Yaniré, de quien nunca he visto su rostro, hechos de paso, ¿no? Yaniré es, en todas estas reuniones virtuales, es solo una foto intervenida estéticamente, ¿no? Pero, pero bueno, nada, todo bien, todo bien. Yo les voy a estar enviando, ¿cómo se llama? Las grabaciones de las reuniones en una carpeta compartida de OneDrive para que ustedes puedan tener a la mano y consultar y todo bien. Y ya saben que tienen ahí mi número de WhatsApp, podemos estar cualquier cosa ahí en contacto. Igual, nada, voy a estar desde este invento llamado Derivas del Pensar, voy a estar nada, ofreciendo ahí otros cursos y demás cosas, ¿no? Eh, Porfa, si necesitan que les dé un recibo, mándenme su número RUC por WhatsApp y les voy a emitir recibo por honorario con mucho gusto, ¿sí? Bueno, un abrazo, un ciberabrazo. No tengo ninguna ciberchela a mi lado, ni ningún ciberpisco, ningún ciberrón para brindar, pero
Ha sido un gusto y nada, ahí tengo pendiente de responderte, Juan Carlos, la consulta que me hiciste. Chao, amigos y amiga. Hasta cualquier Pero momento. una consulta. Estas Dime. clases que están grabadas, las vamos a ver, se alojan en un lugar. Sí, yo, o sea, lo que voy a hacer es, claro, grabarlas en el canal de YouTube de Derivas del Pensar, pero no como videos públicos, sino videos no listados. ¿Ya? Este, o sea, y les voy a dar los links correspondientes, ¿ya? Igual, o sea, primero voy a subir estos videos a mi OneDrive personal, se los mando, y cuando los tenga allí subidos en el canal de YouTube de Deberías de Pensar, en modalidad de no listados, se los mando y, bueno, nada, lo comparten con quienes quieran, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero no los voy a colocar como videos públicos, sino videos no listados. Solamente los que tienen el link tienen acceso al video. Bueno, un gusto, como siempre, señores, señora, hasta cualquier momento. Chao, chao. Arturo, a todos. A todos. Chao, Gracias. chao Arturo, chao a todos. Gracias, un gusto conocerlos a todos por este medio. Cuídense. Realmente. Chao. Cuídense. Chao, Yanire, chao, Álvaro, chao, Alfredo, chao, Juan Carlos. Chao, chao.